Hermanos, amigos, todos los que están con nosotros en este momento para ser participantes de esta transmisión, en este día tan especial en el que estamos recordando el día en que nuestro Señor Jesús fue crucificado, la Semana Santa. En otros años, estos días, las familias tomaban estos días como días de alegres, días de salir de paseo, ir a San Felipe, aquí de Mexicali, ir a San Felipe, o a Rosarito, o a Ensenada, o a Puerto Peñasco. Pero ahora, en las condiciones en las que estamos, bueno, pues es una circunstancia diferente, y ahora estamos en el hogar. La mayoría de nosotros quizás estamos en el hogar para participar de este momento, a la vez que estamos en cuarentena, queriendo que pase la parte difícil de esta pandemia aquí en nuestro México, en nuestro estado de Baja California, en nuestra ciudad. A la vez también estamos nosotros teniendo oportunidad para estar en comunión con Dios. El día de hoy fuimos convocados para ayunar, para orar. Nos correspondió, la Iglesia Apostólica está pidiéndole a los diferentes distritos que dediquen un día al ayuno juntamente con la oración. Y bueno, pues a nosotros nos correspondió el día viernes, hoy este día en especial. Y así va a ser cada viernes, nos va a estar correspondiendo. Y luego les voy a estar anunciando también otro día especial de ayuno que vamos a tener. Esto es promovido por nuestro distrito. Y por otra parte, nuestro hermano Julio Soberanes nos ha estado convocando también a la oración, y estemos participando en la oración que el hermano Julio nos está convocando. Les invito para que después de escuchado este sermón, esta palabra en la que vamos a pensar, juntamente con su familia, que ya usted ahí reunido, reunida con los de su casa, aproveche este tiempo también para orar, para después de haber escuchado el sermón, que usted pueda orar, que pueda usted junto con su familia presentar las diferentes necesidades, clamar a Dios por todo lo que está sucediendo, para que esto se resuelva de manera positiva pronto, con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero enviar un saludo a Blanca y Ernesto. Ellos próximamente con la ayuda del Señor, serán bautizados, están haciendo preparativos. Ellos hoy nos hicieron llegar una aportación económica para la iglesia, y también para hacer compra para despensas, para tener despensas. Si alguno de ustedes quiere hacernos llegar despensas en especie o recursos para prepararnos, y así poder a aquellos hermanos que estén pasando necesidad, poderles hacer llegar algún apoyo a través de despensas, bueno, pues háganoslo saber, y será de grande bendición para los que tengan necesidad, porque se hayan quedado sin empleo o sus recursos se les hayan disminuido. Y bueno, pues hacerles llegar algún tipo de apoyo con la ayuda del Señor. Después dicho lo anterior, voy a leer en la Biblia, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15, de el versículo 21 en adelante, nos narra la Biblia la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice así: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno.
Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mira, llama a Elías. Y corrió uno empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expiado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, a quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Bien, este es el pasaje bíblico que nos narra estos momentos según el Evangelio de San Marcos. Ya sabemos que los 4 evangelios nos hacen una descripción de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pero hemos tomado el relato del evangelista Marcos. Ahora, después de haber hecho esta lectura, quiero decirles que el tema le he titulado Tomó nuestro lugar. Voy a repetir el tema: tomó nuestro lugar. Ese es el tema del que vamos a pensar en el nombre del Señor. Oremos para pedir a Dios sabiduría, para pedir a Dios que Él esté con nosotros. Eterno Dios, hoy estamos haciendo memoria de ese día especial cuando fue, Señor, tu muerte en el monte de la Calavera, en aquella cruz, en aquel madero, en el Calvario. Ahora pedimos, Señor, que esto se grabe en nuestros corazones, que esto que se está diciendo quede presente totalmente, Señor, en nuestras vidas. Es algo especial lo que ocurrió, es algo grandioso lo que ocurrió. Y tenemos que grabar, Señor, indeleblemente en la tabla de nuestro corazón este acontecimiento, porque le da significado a nuestra vida, le da sentido a la visión de la eternidad, porque a través de este acontecimiento nos relacionamos contigo, Dios Todopoderoso. Pedimos pues de tu sabiduría eterna, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, tenemos este tema: tomó nuestro lugar. Y para ello quiero invitarles a que pensemos sobre el significado de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué esto es
tan trascendente? ¿Por qué este evento es tan significativo? Y uno de los aspectos que lo hace significativo es la identidad del que murió en la cruz del Calvario. Había muchas personas, hubo en su época muchos quienes fueron muertos en ese lugar. Por eso se le llamaba el lugar de la calavera o el monte de la calavera, porque ahí había muchos cráneos de personas, porque en ese sitio era donde los criminales cumplían su sentencia de muerte bajo este método de la crucifixión. Este método romano de la crucifixión era utilizado para ahí exhibir a los criminales, para ahí que los culpables con su vida pagaran sus crímenes. Y ahora estamos mirando que Jesús es llevado como un reo, es llevado como un criminal al monte de la calavera para que Él también entregue su vida allí en una cruz. Pero ¿por qué esto es tan significativo y tan trascendente? Primero quiero citar lo que dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, en el versículo 16, que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo nos está diciendo que el amor de Dios se manifiesta entregando a su Hijo unigénito. Es el regalo de amor del Padre Celestial para el mundo, para que el mundo sea salvo, para que el mundo sea liberado de su culpa. Y como antecedente voy a mencionar de qué tiene que ser salvo el mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, qué es lo que nos pierde? ¿De qué tenemos que ser salvos? Tenemos que ser salvos de la maldad que hemos practicado desde el momento en que tenemos uso de conciencia en nuestras vidas. Desde el momento que hemos perdido la inocencia, en el momento de la niñez en el que empieza a actuar en nosotros la malicia, en el momento en que nosotros somos responsables de elegir entre el bien y el mal, ya tenemos conciencia de elección de nuestros actos. El pecado es fallar en los mandamientos de Dios. La palabra pecar es errar, es como un arquero que lanza su flecha a el blanco y falla. Así es el pecado. El pecado es fallar delante de Dios, fallar en la conducta, fallar en hacer lo malo, desobedeciendo el mandamiento de Dios. El hombre tiene un acusador. Desde la caída, desde el tiempo en que Adán y Eva, ellos fracasan, ellos caen de la gracia de Dios, ellos son expulsados por causa del pecado del Edén, por haber desobedecido, haber fallado en ese primer mandamiento y verse dejado manipular y engañar por la serpiente y permitir que la maldad, la codicia, la avaricia entrara en sus corazones. A partir de esa desobediencia transfieren a toda la humanidad esa condición caída, el pecado, la condición de estar bajo condenación a los ojos de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado no nos permite acercarnos al Señor. El Señor nos mira en nuestro pecado. Dios vive, Dios está en medio de luz inmarcesible, de gloria. En Él no hay pecado, no hay sombra de variación.
en Él no hay maldad, pero Él mira la maldad, Él puede discernir la maldad, Él puede ver el corazón, y por lo tanto el pecado reflejado en una persona, el pecado manifestado en una persona, Dios repele, Dios aborrece esa condición de maldad. No se puede acercar uno a la presencia del Señor en la condición de pecador. Tiene que haber una purificación, tiene que haber en la justicia de Dios, tiene que haber, para alcanzar la misericordia, tiene que haber un pago de justicia, tiene que haber un pago por el pecado. La Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Lo que viene como sentencia al pecador es la muerte. Por eso cuando dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos está hablando precisamente de la justificación que podemos tener a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero pensando en la identidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quiero citar lo que nos dice la carta a los Filipenses sobre nuestro Señor Jesucristo. Nos dice lo siguiente en el Filipenses capítulo 2, versículo 5, hablando de quién es el Hijo de Dios, quién es Jesús de Nazaret. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Está diciendo que Jesús es en forma de Dios y es igual a Dios, y que no tomó esto como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó, Él decide despojarse. ¿De qué se despoja? De estar en forma de Dios y de ser igual a Dios. De esa naturaleza celestial, de esa naturaleza divina, es la que Él se despoja. Como quien se quita una vestidura, como quien se quita una prenda para tomar otra, así se despojó Él de esa condición espiritual. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Cuándo tomó forma de siervo? Cuando dice la Escritura que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María, la Virgen María, y entonces el Espíritu Santo, al hacer sombra sobre María, entonces María, la Virgen María, ella quedó encinta, quedó embarazada. Y el ángel le dice a José, no temas de recibir a María, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo. No temas, le dice a José, ella no ha sido infiel, no ha sido, el embarazo de ella no es por motivo de que ella haya conocido a algún varón. Lo que ha sucedido es que el Espíritu Santo ha querido venir sobre María y que engendrar en ella ese ser, y que posteriormente le dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Dios eterno, el Todopoderoso, decide venir y tomar forma humana para estar entre nosotros, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ya estando en la condición de hombre, Él se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por esto es tan trascendente este acto, porque el Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Este Hijo es precisamente la palabra eterna, el Dios eterno que vino a este mundo. En el mundo estaba,
pero el mundo por él fue hecho. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No era un hombre común, no era cualquier hombre. Era Dios mismo habitando entre nosotros. Por eso, cuando Él perdonaba pecados, tenía la facultad de perdonar pecados, lo hacía como Dios. Cuando resucitaba a los muertos, lo hacía con la autoridad como Dios. Pero en su humanidad tuvo sueño, en su humanidad tuvo sed, en su humanidad tuvo hambre, en su humanidad derramó lágrimas, lloró. En su humanidad tuvo un momento de enojo, de ira en el templo, porque Él era hombre, completamente hombre. Pero en Él, dice la Escritura, habita la plenitud de la divinidad. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces no es un profeta, no se trata de un profeta solamente, no se trata de un maestro solamente, no se trata de un sacerdote solamente, no se trata de un hombre que lleve una vida común. No, Él es el prometido, Él es la promesa que anunciaron anteriormente los profetas. Él lo anunció el profeta Isaías cuando dijo: un hijo nos es nacido. Ese hijo que nos es nacido, ese es el que la Virgen habría de concebir. Ese es Jesús de Nazaret, que vendría en los tiempos en los que Él se manifestó a la humanidad. En esos tiempos donde Él viene a estar entre nosotros, cuando Roma imperaba. En los tiempos de su vida adulta, cuando Herodes gobernaba el área de Galilea y Poncio Pilato estaba en Jerusalén. En esos tiempos históricos es cuando se presenta, se da a manifestar el ministerio de Jesús de Nazaret. Este Jesús de Nazaret que encontramos en la palabra del Señor, que iba por las aldeas, que predicaba la palabra y les enseñaba y sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, limpiaba a los leprosos. Este Jesús de Nazaret que abría los oídos de los sordos y desataba la lengua de los mudos, que los cojos sanaba, a los paralíticos sanaba para que pudieran desplazarse, para que pudieran caminar. Este Jesús de Nazaret que se manifestó en un ministerio de amor, en un ministerio de misericordia, que anduvo Él liberando a los cautivos, dándole libertad a los oprimidos por el diablo. Este Jesús de Nazaret, en su ministerio terrenal, Él viene y nos da un mensaje de vida eterna. Por eso Él lo anunció claramente. El diablo vino para matar, o el príncipe de este siglo, el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero dijo Jesús: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Lo que Él predicó fue el reino de Dios. Lo que Él predicó fue el reino de los cielos. Lo que Él nos predicó fue vida eterna. Lo que Él nos predicó fue oportunidad de perdón de los pecados. Por eso es tan importante, tan significativa su muerte. No es una muerte común. Dentro de los planes de Dios tiene un grande significado. Y para ello voy a mencionar un poco lo que estableció Moisés en la ley. Moisés estableció en la ley, por inspiración de Dios, que tenía que haber un linaje sacerdotal. Y ese linaje sacerdotal eran según el orden de Aarón. Esa tribu, la tribu de Leví, tenía que ser consagrada para ser los sacerdotes. Las restantes tribus tenían diferentes oficios y ocupaciones.
Pero la tribu de Leví debería estar dedicada al sacerdocio. Y esta tribu de Leví, dentro de sus oficios, ellos tenían que presentar la expiación del pueblo. Ellos tenían que presentar sacrificios por los pecadores. Así que todos los demás tribus tenían que presentarse. Ellos tenían que llegar con una víctima, con un becerro, con un macho cabrío, con un cordero, con una paloma, para sacrificarla. Según la categoría económica, según la posibilidad del pecador, se presentaba. El pecador no podía hacer el sacrificio, tenía que ser el sacerdote el que presentara en un momento determinado aquel sacrificio. Y la sangre de la víctima tenía que ser puesta sobre el pecador. Y esa sangre también tenía que ser llevada al altar de los sacrificios, para que la sangre de aquella víctima fuera el precio del pecado para la expiación del pecador. Pero nos dice la Escritura que el pueblo, los hombres, repetían sus pecados, y llegó el momento que le perdieron seriedad, que se convirtió en un vicio, se convirtió en algo común, era algo que ya no estaba en el corazón, ya no había un verdadero arrepentimiento, ya no había un verdadero sentir de apartarse del pecado, sino como quien pagaba para poder pecar. Esto desagradó a Dios, y a través de los años entonces el Señor determinó ofrecer un solo sacrificio. Ya no iba a haber más sacrificios, sino que con un solo sacrificio perfecto, ese sería el válido para toda la humanidad. Y también era para incluir a los gentiles, para incluirnos a nosotros los gentiles dentro del proyecto de salvación de Dios. Cuando pasa el tiempo y llega el momento cuando el Señor le da cumplimiento a las profecías con el nacimiento de Jesús de Nazaret. Llega el tiempo también cuando Jesús de Nazaret deja la carpintería, sale de su casa porque llegó el momento en que tenía que iniciar su ministerio, y parte de que le marcó que ya era el tiempo fue la predicación de Juan el Bautista. El Espíritu de Dios le indica el momento en el que él tiene que iniciar su ministerio público, y entonces él va al Jordán para ser bautizado por Juan. Luego es impulsado al desierto para ser tentado, y regresa del desierto en el poder del Espíritu Santo para por 3 años y medio aproximadamente estar predicando incesantemente el evangelio del reino, anunciando la oportunidad, yendo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero sin dejar de ver hacia las naciones, sin dejar de ver que primero la casa de Israel y luego se iba a extender la predicación hacia las demás naciones, hacia los demás continentes. Así que cuando llega este momento, entonces es el momento en el que nuestro Señor Jesús va a ser presentado, como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué es el Cordero de Dios? Porque Él va a morir, Él va a ser ofrecido en holocausto. Ya mirábamos nosotros cómo Abraham ofreció a su hijo Isaac en holocausto. Abraham representa al Padre Eterno, Isaac representa a nuestro Señor Jesucristo. Y cómo él va a ofrecer a su hijo en sacrificio. Y cómo ahí en ese relato bíblico nos vemos cómo
ya se anticipa en Abraham y en Isaac la promesa de la resurrección de entre los muertos. Así ahora llega el día en que Jesús de Nazaret tiene que ser ofrecido en sacrificio, tomando nuestro lugar. Es Cordero de Dios porque va a tomar nuestro lugar. La única forma en que un hombre, una mujer que hemos vivido en el pecado, que hemos vivido practicando la maldad desde los más remotos días en el que perdimos nosotros nuestra conciencia de inocencia y empezamos nosotros a tomar decisión entre lo bueno y lo malo, que empezamos a mentir, a robar, a codiciar, a desear la muerte, etcétera, a practicar diferentes situaciones que son reprobadas por Dios, y que esto empezó a manchar nuestras almas, que nos empezó a acusar delante de Dios, que el dedo divino empezó a acusarnos a nosotros. No nos podemos presentar delante del Señor, no podemos hacerlo. Él es amor, pero dentro de la justicia perfecta de Dios se necesita que ese pecado muera. Dentro de la justicia de Dios se necesita que alguien pague el precio de muerte de ese pecador. Cristo tomó nuestro lugar. La cruz era para ti y para mí. La crucifixión era para ti y para mí. Morir por nuestros pecados era lo que correspondía a nuestros actos. Podemos mirar nosotros a los hombres que fueron crucificados junto con Él. Ellos eran verdaderos delincuentes. Y ellos mismos, uno de ellos reconoce: nosotros estamos aquí por nuestras obras, merecemos este lugar. Uno de ellos reconoce que merece la muerte que está llevando. Y él mismo dice: pero este justo, el pecador, merece la muerte. Merece la muerte el infiel, merece la muerte el adúltero, merece la muerte el adicto, merece la muerte el ladrón, merece la muerte el secuestrador, merece la muerte el traficante, merece la muerte el impío, el celoso, el egoísta, merece la muerte el que odia, merece la muerte el que miente. Estoy refiriendo, merece la muerte por la muerte como separación de Dios, la muerte eterna, el no tener acceso a entrar a la vida eterna, estar separado de Dios. La palabra muerte es separación. Merecemos la muerte, pero la forma que Dios estableció, el camino que el Señor puso, el puente para la vida eterna, la puerta para escapar de la ira venidera, es que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él se hizo maldición. Él en sí mismo se convirtió en transgresor. La maldición fue sobre Él. Sobre Él fue el castigo de nuestra paz. Por nuestras rebeliones Él fue herido. En Él, dice el profeta Isaías, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Sus manos no fueron las manos de un ladrón o de un homicida. Sus labios no fueron los labios de un engañador, de un defraudador, de un extorsionador. Sus labios no fueron los labios de alguien que maldice. No hubo engaño, dice la Escritura, ni hubo maldad en su boca. Su reacción al ser maltratado y ser tratado con injusticia, dice que como cordero enmudeció delante de sus trasquiladores. No se defendió, porque él quería que se cumpliera cabalmente
lo que se había establecido acerca de él. Él quería obedecer el plan de salvación de Dios. Quiso llevarlo hasta los últimos extremos. Quiso que esto sucediera plenamente. Y aquí nosotros encontramos hablando de la razón que justifica, el por qué Jesús fue muerto, crucificado en la cruz del Calvario. Usted recordará aquella oración que Jesús hace en el Getsemaní, cuando está atormentado, cuando está angustiado. Se fue como a un tiro de piedra de distancia a orar, y sus discípulos les dijo: oren para que no entren en tentación. Y allí se postra el Señor y empieza a orar en varias ocasiones, y su sudor es como gruesas gotas de sangre. Están dilatadas sus venas por la opresión, sintiendo la agonía de lo que se avisoraba, sintiendo el peso de lo que se venía sobre de él, que él lo estuvo anunciando en varias ocasiones. Él estuvo diciéndoles a sus discípulos que tenía que padecer, que tenía que ser muerto y resucitar al tercer día. Lo dijo en los 3 evangelios, lo encontramos que varias veces les dijo que sería entregado en manos de pecadores, que sería injuriado, maltratado, golpeado. Él lo sabía perfectamente y se los dijo a sus discípulos. Ellos no lo entendieron lo que se venía. Cuando estaba ahí postrado en el Getsemaní orando, entonces él hace esa oración: Padre, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. La parte humana, la parte que se conmueve, la parte que se duele, la parte que en cierto modo tiene angustia por los dolores, por el dolor, el tormento, el sufrimiento, las injurias que se van a venir sobre él, es la que dice: si es posible que pase de mí esta copa. Pero la parte de la humildad, la parte de la obediencia, la parte de una voluntaria obediencia es la que dice: pero sea tu voluntad, lo que tú ya has establecido, lo que tú, Señor, tienes como forma de que pueda ser vencida la muerte y el pecado. Si esto es así, adelante, adelante, va a suceder, sea tu voluntad y no la mía. Y el escritor a los Hebreos, nos dice lo siguiente en el capítulo 5, versículo 7: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gloria a Dios. Hermano, sobresalta la obediencia de Jesús. Sobresalta la obediencia, el sometimiento de Jesús a los propósitos eternos del Padre Celestial. Él se somete a los planes de Dios y está dispuesto a someterse hasta la muerte. Y encontramos entonces que la obediencia debe estar permanente en nosotros. La obediencia nos debe de caracterizar también a nosotros si somos hijos y coherederos con Cristo. Tenemos que practicar la obediencia, hacer a un lado los deseos de nuestro corazón, hacer a un lado nuestros planes personales y permitir que la palabra de Dios, los planes de Dios se cumplan en nuestras vidas. Hablando sobre este sacrificio,
Escuche lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Fue a través de ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario que Cristo se presentó ante Dios por nosotros. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Este es el sacrificio levítico, el sacrificio según el orden de Aarón, donde había sacrificios, donde el sacerdote entraba para expiar el pecado del pueblo constantemente con sangre ajena. Pero ahora el sacrificio de Jesucristo es único, porque Él es el Cordero de Dios y porque es un solo sacrificio perfecto. Nos dice además, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Gloria a Dios. Por eso ocupó nuestro lugar en la cruz, para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él, para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. Así que, hermanos, por este motivo Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. En el capítulo 10 nos dice lo siguiente: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ese cuerpo que le preparó, ese cuerpo es el cuerpo de Jesús. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados. Escuche, usted y yo, escuche. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Cuál es la ofrenda? El Cordero de Dios. ¿Cuál es la ofrenda? El cuerpo que fue preparado, el cuerpo que fue ofrecido en la cruz del Calvario. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, no una sola vez, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Gloria a Dios. Con una sola ofrenda. Por eso no hay muchos Cristos. Por eso Jesucristo no apareció muchas veces en la historia. Por eso Jesucristo no fue muchas veces a la cruz del Calvario. Por eso el sacrificio es único y es perfecto. Porque es el Hijo de Dios. Porque es el Cordero de Dios. Porque es Dios mismo que vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido, porque Él en su amor y en su misericordia ve al más grande pecador, ve al hombre que ha cometido los más terribles crímenes, ve a la mujer que ha cometido los más terribles pecados. Oh, pero la sangre de Jesucristo es mayor. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente para ahogar los pecados, es suficiente para limpiar la mancha de maldad, para borrar del alma todo pecado. La sangre y el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario tiene el poder para quitar toda maldad de todo corazón que cree, se arrepiente, se aparta y acepta a Jesucristo como Señor y como Salvador. La sangre de Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario tiene el poder para perdonar y limpiar de toda maldad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Cómo deseo que estén amigos y amigas escuchando, cómo deseo que estén hombres y mujeres que ellos mismos se descalifican y ellos mismos dicen: yo no tengo oportunidad, he hecho cosas demasiado malas, y ellos mismos se condenan y ellos mismos piensan que ellos ya todo se perdió, que deben de seguir en la maldad porque ya no hay otro camino para ellos. Cómo deseo que hombres y mujeres que consideren que todo se ha acabado, que toda puerta se ha cerrado, que ya no hay esperanza, que ya no hay oportunidad. Cómo deseo que puedan oír que en Jesucristo hay esperanza, que puedan oír que el sacrificio de Jesucristo es una puerta para ustedes, es una puerta para cada uno de nosotros. Que el sacrificio y la muerte de Jesucristo, su sangre inocente, su sangre preciosa, es el precio de nuestra redención. Que Jesucristo nos justifica delante del Padre Celestial para que nos presentemos ante Él sin acusación, sin pecado, justificados por la fe delante del Dios Todopoderoso. Jesús ocupó nuestro lugar. Jesucristo ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Jesucristo ocupó nuestro lugar. Por eso todo es antes de Cristo y después de Cristo. Por eso nuestro Señor, Él es la oportunidad de bendición y de salvación, y tenemos que atesorar en nuestros corazones cómo Él está dispuesto a pasar por todo este calvario. Está dispuesto. Él podía clamar al Padre. Cuando fue arrestado y Pedro tomó aquella espada, él podía decir: Padre, mándame una legión de ángeles. Los ángeles estaban atentos mirando. Los ángeles acudirían inmediatamente al llamado del Hijo de Dios. Pero era necesaria la obediencia que no tuvo Adán. La obediencia a la que Adán no fue capaz de someterse, Jesús la tenía. Jesús estaba dispuesto a obedecer en todo. Jesús estaba dispuesto a llevar a cabo en todo cada uno de los pasos del plan perfecto de Dios. Y llega la hora
Y entonces empieza para él los golpes, golpes en el rostro, las risas, lo peor de la humanidad, lo peor que la humanidad puede manifestar, la frialdad de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, la indiferencia ante el sufrimiento de un inocente. Pero era necesario que el corazón estuviera endurecido para que se llevara a cabo ese sacrificio. Sin ese sacrificio, usted y yo no tendríamos oportunidad de que nuestros pecados fueran borrados. Es necesario que pase esto, sea tu voluntad y no la mía. Lo golpean, lo azotan, laceran su cuerpo, lo hacen sangrar, se ríen de él, le dicen palabras ofensivas, lo escupen, lo menosprecian, hacen escarnio de su persona. Todo lo que puede hacer una multitud cuando se desenfrena, todo lo que puede, toda la maldad, toda la crueldad que puede haber en un hombre, en una mujer, toda la crueldad, toda la violencia, toda la injusticia, cuando alguien puede maltratar a otra persona y pasar desapercibido. De esta manera descargaron sobre Jesús los golpes, los injurios, los insultos, los azotes, la corona con espinas, hasta que llega un momento que está bañado de sangre, hasta llega un momento que es irreconocible su rostro, llega un momento que su mirada está apagada, está cansada, suma tristeza en su mirada, de tal forma que le tienen que pedir en un momento que un hombre, Simón de Cirene, le ayude con la cruz, le comparte la cruz, el llevar la cruz. Jesús lo comparte con un gentil, es un gentil. Dios puso todo aquello que así sucediera, compartiendo con nosotros su cruz, compartiendo con la humanidad su cruz. Toma tu cruz cada día y sígueme. Tenemos que saber que cuando el Señor nos invita a seguirle, seguir a Jesucristo no es ir de paseo. Seguir a Jesucristo no es estar exentos de todos los males de este mundo. Seguir a Jesucristo no es un método de prosperidad y de comodidad y de abundancia. Seguir a Jesucristo es cargar la cruz con Él, como lo hizo Simón de Cirene. Sentir el peso del madero en nosotros, sentir el peso del sufrimiento de Jesús en nosotros. Tenemos entonces que Jesús se aproxima al Calvario, y en su aproximación al Calvario están quienes le están de manera burlona diciendo, reclamando: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Pero Él prefiere no salvarse a sí mismo para podernos salvar a nosotros, porque si Él se salva a sí mismo, tú y yo estaríamos sin salvación. Desciende de la cruz, tú que salvaste a otros, sálvate a ti mismo. Y decían y le gritaban: a ti que tu padre se complacía en ti, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Ya no te oye tu Dios?
¿Te ha abandonado tu Dios? Estas palabras, ¿verdad? Donde a él le preguntan, le injurian y le dicen, ¿dónde está el Dios que en él se complacía? Hay un hermoso salmo que nos habla de esas injurias. Dice este salmo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Dónde está tu Dios? Dice el salmista, que le decían sus enemigos, ¿dónde está tu Dios? Así le dicen a Jesús, ¿dónde está tu Dios? Y en la cruz el Señor, Padre, ¿por qué me has desamparado? El Padre, hermano, puede haber momentos que tú sientas que el Padre te ha desamparado. ¿Dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está Dios en la enfermedad de mi esposo? ¿Dónde está Dios en la enfermedad de mi hijo? ¿Dónde está Dios en la enfermedad de mi padre o de mi madre? ¿Dónde está Dios en el momento en que he perdido mi trabajo, en que estoy perdiendo mi casa? ¿Dónde está Dios? Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuál es la soledad que él siente? ¿Por qué se siente él como que el Padre Eterno le ha dado la espalda? Como si el Padre Eterno no fuera testigo de lo que está sucediendo. Jesús ocupa nuestro lugar. Jesús ocupa nuestro lugar en la cruz y se identifica con lo que tú y yo podemos sentir cuando llega esa devastadora situación, esa gran enfermedad, ese gran dolor, esa gran tristeza, cuando llega a nuestras vidas esa tormenta, cuando llega a nosotros esa depresión, esa soledad. ¿Dónde está Dios en este momento? Padre, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. Pero el Padre está presente. Él se complace en el Hijo. Este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. El Padre está sufriendo con el Hijo. El Padre no es indiferente a los momentos que está viviendo el Hijo. El Padre no está ausente a lo que está sucediendo. Hay un silencio, pero es testigo presencial de lo que está ocurriendo en el Calvario. El sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta, la entrega de esa vida perfecta como ofrenda en rescate por todos los hombres, por todas las mujeres, de todos los continentes, de las edades, gloria al Señor, de todas las edades, para poder terminar con el enemigo postrero que es la muerte. Ahí es el momento cuando la simiente de la mujer pone el pie sobre la cabeza de la serpiente. Es el momento en que la serpiente muerde el carcañar de la simiente de la mujer. Esto es Cristo. Pero Cristo pisa la cabeza de la serpiente para con ello eliminar el poder del pecado. Y al eliminar a Jesús en sí mismo el poder del pecado, da fin a la muerte. Voy a pedirte que oremos en el nombre de Jesús.
voy a pedir que oremos. Si me seguiste hasta este momento, te voy a invitar para que oremos. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre poderoso, gracias por ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por este regalo de vida eterna. Sin tu obediencia no habría esperanza para nosotros. Sin tu paciencia nosotros no alcanzaríamos justificación. Gracias, Jesucristo, por tu gran amor. Gracias por tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. No nos queremos apartar de ti. No queremos que nada nos quite del lugar delante de tu presencia. No queremos dejar de reconocer y de valorar el rescate que pagaste por cada uno de nosotros. Te amamos, Jesucristo. Guárdanos de toda tentación, líbranos de todo mal. Ayúdanos a ser fieles hasta la muerte. Ayúdanos a caminar en tus pisadas. Ayúdanos a llevar tu cruz. Ayúdanos a vencer toda prueba, toda tentación, toda maldad. Ayúdanos a vencer en toda lucha, Señor, que el maligno nos presente. Guárdanos en tu mano poderosa. Te rogamos por los amigos, por las amigas, que vengan a tus pies, que te acepten, Señor, que se comprometan contigo, que arrebaten la salvación y el perdón de pecados y la vida eterna. También te ruego, Señor Jesucristo, por los que en este día están enfermos. Te ruego por los que están, Señor, hospitalizados. Te ruego, Señor, aquellos que por causa de la pandemia, Señor, tienen problemas económicos, que tengan problemas, Señor, de trabajo. Señor, que se active, Señor, toda situación, se resuelva todo problema, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo estamos suplicando, eterno Dios. Te rogamos, Dios del cielo, que manifiestes tus misericordias. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Nos ponemos en tus manos poderosas. Amén. Gloria a Dios. Me despido de ustedes. El día de mañana estaremos predicando a las 8. Y les recuerdo que el domingo estaremos predicando a las 6 de la mañana para predicar acerca de la resurrección de Jesucristo. Y por la tarde, a las 5 de la tarde del día domingo, también estaremos predicando la palabra del Señor. Que tengan una buena noche, y si usted puede orar con su familia en este momento, hágalo. Que el Señor Jesucristo les bendiga.